Canepa de punta trayendo al Tato Berti. A la rueda Marcio May. Pegadito a Marcio May. Maneiro. Luego Figueredo. Romero. Margalesto Lara. Galo y Calagano Cuadre. Uruguay, América y el mundo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí está la emisión de la edición número 80 de la Vuelta Ciclista del Uruguay, donde compartiremos la primera etapa, la que unió Montevideo con Rocha para dar punto inicial a una nueva edición de la principal carrera de nuestro ciclismo nacional y también regional. Aquí estamos con el resumen de la primera entrega, primera etapa, Montevideo Rocha, allí en la zona de Quibón. Comenzaba a agruparse la caravana, a ordenarse todo el grupo para hacer de la partida rumbo al este del país. Nacho, en una Vuelta del Uruguay que promete mucho, ya desde el vamos en la previa, se esperaba una muy buena y excelente primera etapa abriendo esta edición número 80. Bienvenido, Nacho. Una gran expectativa, un gusto estar con todos ustedes, con la audiencia de Canal 5, con todo el país y el mundo por internet. Esta expectativa es de comenzar una nueva semana de turismo, una nueva Vuelta del Uruguay, muchos que se reencuentran, corredores internacionales, la presencia estelar de grandes equipos como la selección de Venezuela, como los dos equipos Continental de Brasil, y bueno, y los nuestros. Acá se van a echar a rodar las ilusiones en esta semana, en una vuelta que tiene ya algo de atípica. Tiene muchos tramos neutralizados en la primera parte. Yo diría, una Vuelta del Uruguay que podríamos decir tiene 3 capítulos. El primer capítulo de Montevideo hasta la llegada en Paysandú. El segundo capítulo, la contrarreloj en Paysandú. Y el tercer capítulo desde Paysandú a Mercedes, pasando por todo el litoral, por Durazno, Trinidad, Maldonado y hasta llegar a Montevideo. ¿Y por qué? Porque en los primeros 3 días de la Vuelta del Uruguay hay prácticamente 2 carreras. Una que es arriba de la bicicleta y otra que es en los tramos neutralizados. Una carrera por etapa lo que tiene como ciencia es poder llegar a descansar y recuperar. Y bueno, cuando hay que trasladarse, ese descanso se perturba. Ahí los clubes que tienen más infraestructura son los que corren con mayor ventaja, que por lo general son los clubes más fuertes, donde están los pedalistas de, digamos, más jerarquía. Pero bueno, esos 3 capítulos son los que a mí me impresiona. Hoy nos vamos rumbo a Rocha. La Rambla montevideana que quedaría atrás. Ahí el pelotón a tren controlado. Veíamos en las imágenes triple campeón de Vuelta Ciclista al Uruguay, Magno Nazaret, los últimos campeones como Juan Caorsi y Agustín Alonso, el último campeón de 500 millas del norte, Sergio Fredes, campeones también de Vuelta como Jorge Giacinti. Aparecen varias figuras estelares y viene nada más ni nada menos que el campeón panamericano a lucirse y preparar Punta del Este 2025. Por eso comenzaban a pedalear, conversaciones previas, especulaciones, planificación, y llegaría la hora de la verdad, dejando atrás la costa montevideana. Además, una de las etapas más largas en cuanto a kilometraje, 184 kilómetros, 200 metros, que iba a tener distintas incidencias, como lo pudimos disfrutar hoy a la mañana en el vivo a través de las redes de Canal 5 y la Federación Ciclista Uruguaya. También una larga salida a tren controlado del pelotón que va dejando atrás la Rambla y que va también, Nacho, quemando ese nerviosismo habitual de salida que tiene, que genera una primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Muchas ilusiones, decíamos, muchos reencuentros, pero la Vuelta del Uruguay ya empezó en el día de ayer con el Congreso Técnico. Ahí tuvimos, digamos que la coordinación del comisario general de esta prueba, el internacional Arcila,
que se va a quedar además para el Campeonato Panamericano de Punta del Este, y se despachó con la nueva reglamentación UCI de que no se permite festejar a los compañeros de equipos cuando se llega, cuando se gana una etapa, levantar los brazos, digamos en la jerga nuestra. Solamente puede levantar los brazos el triunfador, y sus compañeros de escuadra, que pueden estar quintos, sextos, séptimos en el marcador, no pueden soltar los brazos porque esto hace que se dé un manejo peligroso, pueden de repente provocar caídas en el pelotón. Bueno, y esa es una regla que está aplicando desde ahora la UCI, es un cambio en la reglamentación UCI, y que el Internacional Arcila la va a aplicar en esta Vuelta Ciclista del Uruguay. La otra polémica, Rodrigo, del Congreso fue la posibilidad de incorporar el Club Náutico de Cufré al corredor costarricense, que no lo pudo hacer porque ya tenía esa plaza ocupada por otro extranjero. Se va a la largada, Alvarito, en el Puente de las Américas. Así es, el aeropuerto a la izquierda, se deja la costa del Río de la Plata para meterse en la ruta interbalnearia rumbo al este de nuestro país. Y ahora sí, el top inicial, se agitaba las manos de los comisarios para darle rienda suelta a la energía, y ya desde la primera de cambio, las primeras intentonas, los primeros arranques, un protagonista que tuvo la mañana, el hombre del Audax de Flores, el argentino Sili, que salía a probar y a consumir kilómetros. Mano en la parte alta del manillar, mirada en el horizonte, y la primera etapa ya comenzaba a bajar el kilometraje. Allí estaba el del Audax, el neuquino Kilsi, que tenía ya el primer compañero de fútbol Kilsi, Nacho, que hoy insistió, fue el gran protagonista de esta primera etapa, además apareciendo en un par de momentos claves en esta primera jornada. Sí, la verdad que el argentino del Audax, que habíamos señalado nosotros que estuvo 2 o 3 instancias escapado, buscando distancia, fue inclusive uno de los últimos en ser tomado antes de llegar a Rocha en la mañana de hoy, pero que también decíamos, había corrido con la mala suerte, le robaron la bicicleta en Argentina hace una semana, lo vimos en las redes sociales, está corriendo con una bicicleta prestada del director deportivo del Audax, el Negro Taján, así que el argentino Kiligi, gran sacrificado, lo vamos a ver después al final, va a ser reconocido con una de las camisetas, con uno de los reconocimientos a la postre en la ciudad de Rocha. Ese primer protagonista que lo acompañaba era Rodrigo Santos del Ateneo de Piriápolis. Después aparecía también la presencia del brasileño que comenzaba a consumir kilómetros y que también fue protagonista en la mañana de hoy. Nada más ni nada menos que Menzer, el hombre que defiende al ACRS, que también aparecía como protagonista, y se venía el primer mojón, el primer cima de la mañana que iba a ganar de forma solitaria Gabriel Meyer, el hombre de Brasil, y que luego iba a tener a Federico Clara en la segunda colocación y al Piojo Alan Matías Presa completando el podio del primer premio Cima. Aquí comenzaba otra carrera, porque comenzaban a jugarse los puntos y también los segundos bonificados, y en este caso con un claro objetivo el equipo brasileño aparecía, Nacho. Bueno, ahí sí, los primeros segunditos de bonificación de esta Vuelta Ciclista del Uruguay se fueron para el brasileño, y de los que yo tengo en la mira, el primero que cosechó fue el Piojo Presa, que con ese tercer lugar se lleva un segundo de bonificación, que en el mano a mano de la clasificación general esto va a ser muy importante. Primera parte de la etapa, ruta interbalnearia, y además los dos condimentos, que son los dos bonificados, un premio Cima y un premio Sprinter. Cada etapa va a tener 4 embalajes. Los 2 primeros van a ser bonificados. Los 4 embalajes, ¿verdad? Son 2 por el premio Sprinter, 2 por el premio de la Cima. En esta primera parte de la etapa viene el condimento de la bonificación, donde los que están arriba en la clasificación general o van por la clasificación general son también competidores para esos lugares para llevarse los segunditos.
Hubo varios cortes en la mañana, hubo varios grupitos que se fueron armando. Se consolidó una cuarteta, la que tenía como protagonista Andrés Fernández, el competidor que defiende los colores del Douglas Haig de Colonia. También como protagonista Jonathan Almada, del Club Social y Deportivo 33. También aparecía la presencia del sanducero que defiende los colores del Olimpia de Melo. Hablamos de Facundo Ortiz y completaba esta cuarteta Frank Batista del Peñarol. Era muy difícil irse hacia adelante porque el grupo también controlaba y no había demasiado acuerdo. Hasta ahora los más revoltosos aparecían ser los brasileños del ACRS, del equipo de Brasil, que ya habían ubicado una ficha adelante. Ahí vemos la escapada que recién decía Álvaro. Por ahora eran 3, luego iba a llegar el enganche, pero ya con el enganche, Nacho, se venía el grupo. Y fue un poco también lo que se fue reiterando, porque eran distancias muy cortas, desde la cabeza de carrera hacia el pelotón, y por allí venían rápidamente ya los principales equipos también para controlar lo que eran estos ataques que se iban reiterando kilómetro tras kilómetro. Yo hoy lo señalaba en el vivo que el viento estaba de frente, de cabeza. Cuando el viento está de frente y de cabeza, es muy difícil en un corredor, en 2, en 3, en 4, poder hacer diferencia. Y es muy fácil venir arropado y a rueda en un pelotón grande. O sea, por eso el pelotón no va a tener grandes desprendimientos, no se va a romper. Y es muy difícil que se puedan ir para adelante hombres de 3, 4 para abajo en forma solitaria. Esto por el viento. Y hacíamos una referencia ahí. Nosotros decíamos de salida que el equipo que era mano, porque era el que tenía más categoría, era la selección de Venezuela. Y hasta ahí Venezuela estaba tapadito. No se había visto nunca. Es más, nosotros señalábamos que de repente el equipo de Márcio Mai de Brasil, o quizás el Cerro Largo de aquí, o el Punta del Este eran los más protagonistas de la carrera, y Venezuela venía quietita en el lote. Ahí están los primeros intercambios, la primera fuga que se terminaba y se venía el segundo embalaje. Este primero por el premio Sprinter y también bonificado. Pablo Troncoso, que se quedaba con el primer lugar. Guilherme Winiski era segundo y Robert Racedo cerraba el podio de este primer embalaje del premio Sprinter, segundo de la mañana, este también bonificado. El pelotón estirado, acá venía un largo tramo donde el pelotón viajó muy estirado contra la derecha de la calzada, muy a lo largo. Después se iban a suceder algunos cortes, también con los tramos que dificultaron el trasiego del pelotón, la marcha de este pelotón de más de 150 unidades, porque claro, había varios cortes. Y al corte nos vamos nosotros para seguir viviendo este primer mojón de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2025. ¿Cuántas veces alquilar un baño químico fue todo un problema? Por eso, en AC Químicos contamos con el mejor grupo de gestión en el alquiler de baños. Las 24 horas, los 365 días del año. Las mejores fiestas y eventos del país confían en nosotros. Tenemos los mejores baños americanos, duchas y cabinas de seguridad. Entrega y retiro sin costos. Por todo esto y mucho más, AC Químicos es la empresa líder del Uruguay. Comunicate y solicita asesoramiento al 099 590 782 o 2294 11 28. bquímicos@hotmail.com. Carnelandia, más de 40 años brindando servicio de alta calidad y rigurosa higiene. Disfruta productos frescos, sabrosos y al mejor precio. Hacé tu pedido y te lo llevamos. Carnelandia, compromiso de calidad. Siempre. Qué palabra, ¿no? Siempre significa todo el tiempo y en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Nosotros siempre estuvimos. Cuando reíste, cuando gritaste, hasta cuando lloraste de alegría. Siempre estamos. Para darte información de calidad y para mejorar tu calidad de vida. Y siempre, siempre vamos a estar. Bien cerca,
en todo lugar y a toda hora. Porque donde está la gente, siempre está el país. Suscríbete. Granja Fraquia, huevos de primerísima calidad, productos porcinos magros, chorizos, cortes de cerdo, chorizos con gusto, todo con el sello de garantía de Granja Fraquia. Fray Marco Florida, 4311-6126. ¡Qué chorizos lo de Fraquia! A comienzos del siglo XX, el Estado uruguayo visualizó la importancia de generar política pública para la actividad física. Así surgieron las primeras plazas de deportes, administradas en conjunto por la Comisión Nacional de Educación Física y la población local de cada barrio. De la mano de esta comisión, el deporte y la actividad física comenzaron a latir no solo en cada plaza, sino en playas y parques de todo el país, dejándonos postales que nos marcan más de un siglo después. En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, recordamos esta historia para inspirarnos y construir un presente donde el deporte y la actividad física sean un derecho garantizado. ¿Por qué cuando pensamos en UTE, pensamos solo en luz? Si es mucho más que eso. Por algo dar a luz es dar vida. Y la energía le da vida a los sueños, a la creatividad, al futuro. Le da vida a esas juntadas interminables, a esos recuerdos que van a ser para siempre, a las escapadas que nunca vamos a olvidar y nos permite mantenernos conectados más allá de las distancias. La energía le da vida al barrio, al campo, a la ciudad, hace brillar a nuestras estrellas y también impulsa nuestra industria y producción. Esa es nuestra energía, la que renueva la ilusión, la que le da vida a todo el país de modo amigable y sostenible con el planeta. UTE, transformando con energía nuestro país. Desde AFUTU luchamos por una educación técnica de calidad al servicio del pueblo y del desarrollo productivo del país. En este año presupuestal reafirmamos nuestro reclamo del 6+1 del PBI y que el nuevo convenio salarial logre mejoras significativas en los salarios más bajos de la ANEP. Las trabajadoras y los trabajadores tenemos propuestas y reclamamos espacios de participación, discusión y consenso para construir una política pública para la educación. AFUTU, 42 años luchando por la educación técnica. Atrás quedó el Solís. Venía el Cerro Pan de Azúcar como testigo de la caravana multicolor que consumía kilómetros por Ruta 9. Lo decíamos antes de ir a la pausa. Venía el tramo más difícil, el tramo de la ruta en obra, el tramo que iba a ofrecer varios obstáculos y que lamentablemente también iba a generar varias caídas. Entre una de ellas, la que significó el abandono de los Alpuig, también aparecía en su momento la caída que significaba de importancia de Vinicio Rangel, del Suite, y sobre todo una caída que generó un corte bastante grande y que precisamente el comisario internacional Arcila, el colombiano, dijo que la caravana tenía que colaborar y dejarle espacio para que ese segundo grupo pudiera ir en busca del primero. Esos cortes fueron importantes porque significaron también desgaste, Nazario. Ni que hablar, nosotros lo decíamos hoy en el vivo, que una vez dejar la interbalnearia, meternos en Pan de Azúcar y la Ruta 9, iba no solamente
a inclinarse la ruta hacia adentro, lo que podía hacer variar un poco la posición del viento, y de tenerlo de cabeza lo podíamos tener un poquito cruzado y ahí ver cerradas de escalera o apretadas de escalera, como le decimos nosotros, sino también de Pan de Azúcar en adelante empezaban los grandes toboganes, donde por ahí se iba a estirar, vamos a tener la disputa de un premio de la cima, y además estaba la convidada de toda la mañana, la llovizna esa que aparecía, que se iba en forma pertinaz, por momentos salía el sol, y bueno, ahí tienen estas imágenes, un poco lo que decimos, de cómo se cortaba contra la banquina cerradito por abajo. Y acá empezaba la verdadera carrera, ¿no? Con los ataques y los intentos que se iban por ahí consolidando de manera más clara y se iban conformando los grupos. Muchos grupos, hubo un momento que se dieron 3, 4 grupos diseminados por toda la ruta 9 y acá sí, Nacho, ya empezaba la vuelta con otro vigor, con otro tenor en esta primera etapa cuando se venía una nueva meta volante. Así es, el segundo premio cima de la mañana, la tercer meta volante de esta primera etapa, con Edwin Torres que se colocaba como primero, Octavio Augusto en la segunda colocación, y aparecía el campeón panamericano. Se comenzaba a mostrar el hombre que combina la bandera de Venezuela con esa bicicleta multicolor que lo distingue como campeón olímpico, Leángel Linares, anote este nombre. Sí, primer embalaje, este sí ya no es bonificado, es por los puntos, y ahí se estira muchísimo el pelotón. Ahora lo vamos a ver en la parte que viene, cuando decía Álvaro bien, empiezan la reparación de la Ruta 9. Ahí encontramos sendas que están haciendo la doble vía, puentes que se están haciendo nuevos, entonces hay que cambiar de un lado a otro, están las señalizaciones, es decir, las balizas en el medio, esto genera peligro, genera que puedan llevársela por delante y protagonizar caída a los corredores, pero ahí se va a dar, y nosotros lo vamos a ver, un momento donde se parte el pelotón, y en la parte de adelante, que venían todos prácticamente que mirándose y buscando a ver quién era el que no estaban, eran unos 25, 30 hombres que estaban en la parte de adelante, justamente no habían quedado algunos de los venezolanos, no había quedado, no lo veíamos a Rodríguez Aconegui, no lo veríamos a Vinicius Rangel, pero no había una decisión de decir vamos a salir y vamos a darle. Acá lo tenemos otra vez al hombre de la mañana, solo, otra vez de nuevo, el argentino. Este sí, que se animó, que salió después de una intentona que tuvo el triple campeón de vuelta, Magno Nazaredo Prado, que se había mostrado. La diferencia mayor, 1.39 la había sacado Meyer en la primer fuga. La fuga de 4 hombres había alcanzado máxima de 1 minuto. Pero este hombre, el argentino que defiende al Audax, Alejandro Kilsi, llegó a sacar 1 minuto 50, precisamente cuando se iba a quedar en forma solitaria con el segundo sprinter de la mañana, la cuarta y última meta volante de la jornada. Ahí está, paso sostenido, mano en la parte alta del manillar, mirada en el horizonte, cabeza gacha, mirando cómo el pavimento húmedo podía jugarle algún riesgo, pero estaba muy tranquilo, muy sereno. 3 kilómetros que faltaban para la meta volante, última de la mañana en solitario, aplanando la ruta el argentino del Audax. Allí va a pasar a prácticamente que 30 kilómetros del final para ganar con autoridad, y ahí se iba nuevamente arriba. La diferencia que llegó a sacar la máxima y fue el que generó mayor preocupación, creo, Nacho, para el grupo que también perseguía desde atrás. Nosotros lo decíamos hoy en el vivo a la mañana, un ciclista solo con este viento es difícil. Es difícil o casi imposible porque atrás están todos los equipos armados. Puede haber ahí una conjunción de intereses, entonces todos juntos pueden ir a buscarlo. Y era muy difícil, pero el argentino, después que sacó esa diferencia, el del Auda, de más de 1 minuto y medio, y se la tuvo que jugar hasta la raya. Guilherme Winiski, Nicolás Arachichú, el trinitario aparecía para cerrar este triplete de la última meta volante de la mañana. El segundo premio sprinter, Kilsi, Winiski y Arachichú. Y ahora se venía el desenlace, ahora se venían los últimos kilómetros en busca de donde nace el sol de la patria.
el departamento rochense, la capital del departamento del este de nuestro país, y aparecían las casacas del Cerro Largo. Se acomodaban, empezaban a ser protagonistas, Kilsi seguía en solitario, iba a ser tomado un poco más adelante, porque empezaron a trabajar los que querían disputar este primer escalón de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. En el pelotón recién lo veíamos, y ahí están. Por un lado, bien claras las casacas verticales del Cerro Largo, pero comenzaba a aparecer lo que después nos va a contar Lionel Rodríguez. La selección de Venezuela se quería hacer cargo de la etapa y marcó presencia en la punta del pelotón diciendo, queremos definirla. Aquí está la vino tinto, que en el ciclismo no es vino tinto, ¿no? Tiene la casaca tricolor con la bandera de Bolívar, histórica, clásica de la selección de Venezuela en ciclismo. Bueno, aparecieron para adelante, ¿no? Ahí nosotros lo decíamos en el vivo de la mañana. Tiene Venezuela un embalador, un velocista, un llegador como Linares. Es muy probable que Venezuela le ponga el ritmo a fondo hasta la meta para traer a embalar al campeón panamericano. Pero antes estos dos protagonistas del tramo final, el triple campeón de Vuelta Ciclista del Uruguay, el hombre que defendió al Fumbich, el hombre que ahora defiende los colores del ACR. Ahí está, Magno Nazaredo Prado, paso sostenido, firme, este contrarrelojero, este también probó las piernas para más adelante. Y Martín Calvo, el hombre del Dolores Cicles Club, aparecía la casaca de la tierra fértil del Uruguay, del departamento de Soriano, otra institución que supo tener ganador de vuelta, Magno Nazaret, Santiago Calvo, parejito Martín Calvo, los dos, el binomio, y atrás, ahí se armaron. Cerro Largo, Venezuela, aparecía también el Punta del Este, pero como un orejeador, como uno que iba como testigo y viendo qué tenían que hacer el Mano, Venezuela, y el contrincante, Cerro Largo. Cuánta experiencia ahí, prácticamente llegando a Rocha, a las puertas de Rocha, a menos de 10 kilómetros. Lo juntaron a Magno, los venezolanos, está Marcio May, de 52 años, está el gringo Yacinte, un cincuentón campeón de la Vuelta, está más atrás el Tano Guede. Cuánta experiencia ahí en la cabeza de la víbora, a las puertas de Rocha. Ya estamos sobre el Puente Blanco, de prácticamente entrada al paso de los botes. La capital entonces del adoquín nos espera. Venezuela ponía a Johnny Araujo. Nada más ni nada menos que Marcio Mayer, la carta del ACRS para llevar el pelotón a fondo. Aparecía el Cerro Largo y atención, el que aparece ahí por la izquierda de la calzada es el campeón vigente de las 500 millas del norte, el argentino. El campeón nacional de ruta y crono en su momento de la vecina orilla, Sergio Frede. Paso sostenido, mirada en el horizonte, nos dijo en la previa que no llegaba bien y por eso se probó, intentó, sacudió el pelotón que iba a entrar a todo tren para definir. Se termina en Rocha la primera etapa de la Vuelta del Uruguay. Edición 80, final en el este del país. Lo arrancó Lionel Rodríguez por el centro. Valde Cerro Largo responde también a Asconegui. Se viene alguna camiseta del Swift. Veremos quién gana. Veremos quién se lleva la primera. Final sumamente ajustado. Linares. Linares. Ganó el venezolano Linares. La segunda posición para Lionel Rodríguez. No tengo dudas. Se la llevó Linares. Se la llevó el campeón panamericano. Ganó Linares con el dorsal 121. La segunda para Lionel Rodríguez. Y la tercera ubicación aquí en Rocha para Casio Freitas, el del Swift de Brasil. Dominó con potencia, dominó con muchísima fuerza Linares para imponer la máquina prácticamente que sobre la raya. Ganó el vigente campeón panamericano. Linares le ganó a Lionel Rodríguez, el del Club Ciclista Cerro Largo, que fue segundo. Y la tercera para Casio Freitas, el del Swift de Brasil. Podio de la etapa. Linares, el campeón panamericano, el de la selección de Venezuela. Lionel Rodríguez, complicadito con el cartel, Lionel. El hombre del Cerro Largo, que supo ser bicampeón nacional de ruta de nuestro país. Completó el podio el competidor del Swift, el hombre Casio Freitas, un hombre de experiencia. Ahí está, podio de la primera etapa para esta edición de número 80 de la Vuelta Ciclista del Uruguay, y el Maya Oro, el campeón panamericano, que será el primero
en esta edición 2025 en lucir la malla oro del Gran Premio Hábitat. Ahí está, se la coloca, se la prende y queda para mañana. Mañana se viene la contrarreloj por equipo, 8 kilómetros en 33 en el Olimar y luego la clásica unión de 33 Melo para seguir prendidito a Canal 5 y la Federación Ciclista Uruguaya.